Luego de recibir las conclusiones de 7 mesas de trabajo en los diálogos sobre seguridad y desarrollo policial, Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que los retos a enfrentar en la próxima administración y la visión desde donde se trabajará el tema de la seguridad. Escuche. Se debe proponer un programa de cambio que permita diseñar con una visión de Estado una política de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, señaló el senador Alfonso Durazo. Lo más importante de nuestras líneas estratégicas es que jamás se utilizará la fuerza pública para reprimir a la ciudadanía y que ni un solo quinto de los recursos del Estado se va a desviar a intereses o actividades de carácter personal. De igual forma enfatizó que van a cancelar todos los excesos de seguridad que hoy cometen los funcionarios públicos y que únicamente tendrán acceso a guardias y a equipos de seguridad aquellos funcionarios que participan en las áreas correspondientes. Resaltó que es imprescindible triplicar el recurso destinado a garantizar la seguridad pública. Sin embargo, por ahora es imposible, debido a que se tienen prioridades como la pobreza, desigualdad y marginación. Por ello, el reto es, ante la imposibilidad de destinar esos recursos a seguridad, el reto es cómo optimizamos lo que actualmente tenemos, de tal manera que los recursos no sean de una dependencia o de otra, sino que los asumamos como recursos del Estado mexicano. Asimismo, durante los diálogos sobre seguridad y desarrollo policial, aseguró que una de las prioridades del próximo gobierno será garantizar el combate a la corrupción. Con imágenes de Alfredo Ponce, Mariana Sánchez, 21 Noticias.